great, it starts with a sovereign state deciding that it needs to make 3 new jobs in high speed. Hola seguidores de RedMMT. En esta ocasión vamos a hablar de un concepto que ha sido muy relevante para la política económica de las últimas décadas. Vamos a hablar de la tasa natural de desempleo. La idea de que, en definitiva, el desempleo tiene causas naturales que no pueden ser evitadas por ninguna política económica y que dependen de la estructura económica, del estado de la técnica y de otras condiciones que no pueden ser resueltas más que con reformas estructurales, pero que no pueden ser abordadas con los instrumentos tradicionales de política económica. El economista neozelandés Phillips constató que había una relación inversa entre desempleo e inflación. Si tenemos una alta tasa de desempleo, observaremos un menor incremento de costes salariales. A medida que va reduciéndose esa tasa de desempleo, los costes salariales irán incrementándose. Esta relación tiene lógica. Mientras haya desempleo, los trabajadores tienen menos capacidad para negociar mejoras salariales y, por tanto, los empresarios no experimentarán aumentos de costes. Pero si los trabajadores empiezan a ganar ese poder de negociación, sobre todo en un mercado de trabajo dinámico, pueden lograr mejoras salariales. Como los empresarios son quienes fijan los precios, sobre todo aquellos que explotan monopolios u oligopolios, para mantener su tasa de beneficios, no dudarán en subir los precios y repercutir esos costes salariales a sus clientes. Esta relación, efectivamente, se puede observar empíricamente. Este gráfico muestra la relación entre crecimiento de costes salariales y tasa de desempleo para la economía española, y se observa una relación bastante directa y significativa. Esta relación entre tasa de desempleo y tasa de inflación sugeriría una política económica maximizadora del bienestar en la que bastaría encontrar ese punto óptimo en el que, digamos, se alcanzaría una tasa de desempleo aceptable, sacrificando una determinada tasa de inflación igualmente aceptable para la sociedad. Pero en los años 70 se demostró que esa relación entre incremento de precios y tasa de desempleo era inestable, sobre todo como consecuencia de la crisis del petróleo. La coyuntura que creó la crisis inflacionista de los 70 fue aprovechada por los economistas monetaristas como Milton Friedman o Edmund Phelps, que desarrollaron el concepto de la tasa natural de desempleo. Esta propuesta partía de la idea de que los trabajadores maximizan su utilidad buscando, digamos, la combinación de ocio y trabajo que les interesa, de tal forma que si los sueldos son demasiado bajos, muchos trabajadores se retiran del mercado de trabajo porque prefieren el ocio. La idea de Milton Friedman era que, aunque los gobiernos podían manipular, digamos, la demanda para conseguir un aumento del empleo, aceptando una mayor tasa de inflación, aquello a la larga sería un esfuerzo fútil y que el desempleo volvería a su tasa de desempleo natural. Que
digamos, se contemple esta afirmación con escepticismo entre las personas que tenemos que buscarnos, digamos, las habichuelas trabajando, es perfectamente razonable. Sin embargo, entre los economistas, este tipo de asertos se han aceptado de forma poco crítica. Recientemente leíamos un trabajo de unos economistas que afirmaban con toda seriedad que el número de horas trabajadas había descendido en los últimos tiempos porque el ocio ahora resultaba más barato, y ponían como ejemplo que una cuenta de Netflix hoy es mucho más económica que ir al cine. Pero siguiendo con Milton Friedman, Friedman afirmaba que si los precios empezaban a subir como consecuencia de esas políticas que pretendían aumentar el empleo, los trabajadores pues empezarían a formarse expectativas de que esa inflación seguiría subiendo. En la jerga de los economistas se observaría una aceleración de la inflación y una consolidación de las expectativas de que esa inflación iba a perpetuarse. Y entonces los trabajadores ya no se dejarían engañar por una ilusión monetaria y empezarían a pedir aumentos salariales que mantuvieran su poder adquisitivo, y de no conseguirlas, pues se retirarían del mercado de trabajo, con lo cual la tasa de paro volvería a su nivel natural. Por tanto, todo intento de conseguir que esa tasa de paro se reduzca con medidas que son inflacionistas sería en balde, acabaría en frustración y volveríamos a esa tasa natural. Esta idea de Milton Friedman, que fue aceptada por gran parte de la comunidad académica, resultó en el desarrollo de una herramienta de política económica que es la que conocemos como la NAIRU. NAIRU son las siglas en inglés de la tasa no aceleradora de la inflación, de la tasa de desempleo no aceleradora de la inflación. Y esta NAIRU se convirtió en una variable de política económica, en el sentido de que los gobiernos y los bancos centrales empezaron a utilizar la NAIRU como una señal de que había que empezar a retirar estímulos económicos, subir tipos de interés, reducir gasto o aumentar impuestos, porque de superar ese umbral, pues podríamos acabar con un proceso de inflación. El problema que tenemos con la NAIRU es que, por una parte, pues es una variable inobservable. Los bancos centrales y otros organismos multilaterales, como por ejemplo la Comisión Europea, realizan sesudos estudios para tratar de localizarla. Porque si se trata de una variable sobre la que hay que actuar, habrá que saber cuál es esa NAIRU para tomar las decisiones de política económica más convenientes. Lo que resulta sospechoso es que la NAIRU que se publica siempre se acerca sospechosamente a la tasa de paro más reciente. Este es el caso de este estudio realizado por unos economistas en el que se revisaron las estimaciones que había hecho la Comisión Europea para nuestra economía, la economía española, desde mayo de 2007 hasta noviembre de 2014. Fíjense cómo cada una de las estimaciones sospechosamente se solapaba o coincidía con la tasa de paro más recientemente observada, que es esa línea punteada. Por ejemplo, en mayo de 2007, pues la Comisión hizo una estimación de lo que llamamos la NAURU, que es un primo hermano de la NAIRU, la tasa de desempleo no aceleradora de los salarios, y verán que pues, la Comisión la estimaba entre el 7 y el 8%, cuando la tasa de paro estaba en el 9%. En cambio, si nos fijamos en la línea roja, cuando la tasa de paro en España estaba en torno al 27%, pues para la Comisión Europea la tasa
de desempleo no aceleradora de los salarios, esa tasa natural, coincidía con esa tasa de paro y estaría en torno al 23%. Luego, cuando empezó a descender el paro, vemos que publicaron esta estimación con una línea azul, donde la tasa de paro no aceleradora de los salarios era en torno al 20%. Es decir, en esencia, el mejor predictor de la Nauru sería la tasa de paro del mes anterior. Por tanto, es bastante cuestionable que se pueda realmente tomar en serio esta variable y mucho menos para tomar decisiones de política económica. Pero claro, esto ha sido muy conveniente, este mito de la tasa natural de desempleo ha sido muy conveniente porque permite a los bancos centrales justificar que no se haga absolutamente nada para luchar contra el desempleo. Si estás en el paro, ¿qué le vamos a hacer? Lo lamentamos, pero es el precio que tienes que pagar tú para que el resto de la sociedad no padezca el riesgo terrible de que pudiera haber algo de inflación en nuestra economía. Pero la Nairu tiene una crítica mucho más seria. El problema de la Nairu es que se centra no en las causas de la inflación, sino en los síntomas. Es decir, ante cualquier riesgo de aumento de la inflación se actúa directamente enfriando la economía, retirando incentivos para que la economía se enfríe. Pero no se ha hecho ningún esfuerzo para tratar de encontrar cuáles son las causas de esos posibles procesos inflacionistas. La consecuencia de utilizar esta política económica en las últimas décadas ha sido el desarrollo de una bolsa de desempleados cada vez mayor. Y lo hemos vivido de forma especialmente sangrante en España. El problema de la Nairu es que después de décadas aplicando este tipo de políticas dirigidas a prevenir la inflación, mejor que curarla, ¿no?, es que ha generado una bolsa enorme de desempleados y además cada vez mayor, como hemos podido comprobar en este país, en España, ¿no? No ataca, por ejemplo, otras causas, por ejemplo, situaciones de dominio de mercado de tipo oligopolístico o monopolístico, cuellos de botella, conflictos de distribución por la renta, elude, digamos, un análisis más fino y se va digamos, al trazo grueso, a la forma de luchar contra la inflación más bruta, que es simplemente dejando a una parte importante de la población sin trabajo y sin rentas, por tanto, para gastar. Evidentemente la estrategia ha sido exitosa, puesto que llevamos muchos años en deflación. Pero los daños que ha causado este tipo de políticas son de difícil reparación. La Nairu ha ido creando un pool creciente de desempleados y la razón es que, bueno, pues detrás de la teoría de la Nairu lo que subyace es crear lo que en términos también marxistas se ha llamado un ejército industrial de reserva, es decir, que haya tanta gente desempleada que aquellos que tienen trabajo tengan miedo de reivindicar mejoras salariales o otras mejoras de sus condiciones de empleo. Claro, si hay mucha gente llamando a la puerta interesada en conseguir tu puesto de trabajo, es más fácil que te la infundes y no busques esa negociación con el empresario, ¿no? Porque al fin y al cabo se está mucho peor desempleado. Normalmente uno suele estar desempleado en contra de su voluntad, no porque esté tratando de maximizar su ocio, como argumentaban Milton Friedman y otros economistas neoclásicos. Claro, ¿qué pasa? Que ese ejército industrial de reserva, esas personas desempleadas, son una amenaza creíble para los trabajadores si son empleables.
Pero ¿qué ocurre? Que cuando una persona lleva muchísimo tiempo desempleada, empieza a ser menos atractiva para las empresas. Cualquiera que haya participado en un proceso de selección sabe perfectamente que aquellas personas con más agujeros en su currículum vitae y con menos experiencia o que llevan más tiempo desempleadas son menos atractivas, son menos empleables. Una persona que lleva mucho tiempo desempleada acaba tornándose inempleable. Por tanto, las personas que están en ese stock de desempleados, ese stock de reserva de desempleados, pues dejan de ser una amenaza creíble. Y hay que crear, digamos, otra ronda de desempleo, de destrucción de empleo, para conseguir que la amenaza siga siendo creíble. En definitiva, la Nairu lo que crea es un stock de reserva para luchar contra la inflación. Un stock de reserva es un stock que sirve para regular los precios. Se hace, por ejemplo, con el trigo. Se acumulan las cosechas abundantes en silos para soltar, digamos, el producto en el mercado cuando los precios suben. O se acumula cuando los precios son bajos para evitar que caigan demasiado y que caiga la renta de los agricultores. Se ha hecho algo similar con el petróleo, se acumulan reservas estratégicas de petróleo para regular su precio, liberando petróleo cuando el precio empieza a subir, acumulando petróleo cuando el precio empieza a caer. Pues de la misma manera se ha actuado con los desempleados. Se crean stocks de reserva de desempleados cuando los salarios amenazan con crecer y cuando los salarios se reducen, pues se supone que ese stock tendría que reducirse. Pero el coste social, el coste humano de esas políticas es muy alto en nuestra opinión y por eso nosotros desde la teoría monetaria moderna hemos propuesto una alternativa superior que es el plan de trabajo garantizado o plan de empleo garantizado, que en definitiva, en vez de crear una bolsa de desempleados para estabilizar los precios, lo que propone es crear una bolsa de empleados en el plan de empleo garantizado, es decir, empleados por el sector público. Otro día hablaremos de cómo esta estrategia es mucho más eficaz para gestionar, digamos, el trade-off, la relación entre tasa de desempleo y tasa de inflación que describe la curva de Phillips, que de todas formas en las últimas décadas se ha convertido en una curva plana. Es decir, da igual cuál sea la tasa de desempleo, que los precios siguen estando en cero o negativo. La buena noticia, para concluir este vídeo con una buena, es que la Nairu o la tasa natural de desempleo es un concepto que ha perdido su credibilidad. Ese aplanamiento de la curva de Phillips, y ya sería una recta, porque da igual cuál sea la tasa de desempleo, que los precios no suben, pues ha demostrado que como herramienta de política económica ya no es útil. Y voy a dejaros con este vídeo de una intervención del presidente de la Reserva Federal, que es el Banco Central de los Estados Unidos, Jerome Powell, en el que Jerome Powell, pues, digamos, anuncia que la prioridad va a ser otra, va a ser la creación de empleo y que ya no van a tener como prioridad actuar de forma preventiva si se observaba que el desempleo se acercaba peligrosamente a esa variable inobservable y un poco fantasmagórica que es la Nairu. The robust job market was delivering life-changing gains for many individuals, families, and communities, particularly at the lower end of the income spectrum. In addition, many who had been left behind for too long were finding jobs, benefiting their families and communities, and increasing the productive capacity of our economy. Before the pandemic, there was every reason to expect that these gains would continue. It is hard to overstate the benefits of a strong labor market, a key national goal that will require a range of policies in addition to supportive monetary policy. Fourth, the historically strong labor market did not trigger a significant rise in inflation.
Over the years, forecasts from FOMC participants and private sector analysts routinely showed a return to 2% inflation, but these forecasts were never realized on a sustained basis. Inflation forecasts are typically predicated on a natural rate of unemployment, or U star, and of how much upward pressure on inflation arises when the unemployment rate falls relative to U star. As the unemployment rate moved lower and inflation remained muted, estimates of U star were revised down. For example, the median estimate from FOMC participants declined from 5.5% in 2012 to 4.1% at present. The muted responsiveness of inflation to labor market tightness, which we refer to as the flattening of the Phillips curve, also contributed to low inflation outcomes. In addition, longer-term inflation expectations, which we have long seen as an important driver of actual inflation, and global disinflationary pressures may have been holding down inflation more than was generally anticipated. That's great, it starts with the sovereign state deciding that it needs to make 3 new jobs in high speed